A las 8:30 de la mañana, a las 7:30 de las Islas Canarias, comienza ya nuestra tertulia hoy con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenos días, Dieter Brandao. ¿Qué tal, Buenos días, Dieter? Rosana. Buenos días, que tampoco ha cogido vacaciones, te escuchamos todas las tardes. Y al pie del cañón, de las, sí, señor, como vosotros. De las 4, y Javier López Tofiño, que nos va a acercar a la prensa como todos los días. Estamos esperando a Eduardo Inda, que no sabemos si estará retenido en Gran Vía, quizá, por los atascos que se están... no creo que lo retengan ya en ningún lado. Bueno, enseguida les recibiremos. La carga y descarga creo que por la mañana es un verdadero show. Bueno, habéis pasado, por cierto, estos días por Gran Vía. No, yo lo he evitado, pero te puedo contar algo de esta misma mañana, y es que se está demostrando el caos de organización, porque si tú vas a tomar una medida, puedes tomarla con una buena intención y que luego te salga mal, pero con un tipo de antelación, previsión, oye, pues vamos a hacer esto, un mes antes empiezas a contar solo a la gente. La policía está desbordada, porque cuando tú pones a la policía a decir quién puede y no puede pasar, pues le tienes que dar algún tipo de medio. Pero cuando están pasando, por ejemplo, esta mañana, yo conozco de alguien que ha pasado por Gran Vía diciendo, no, es que tengo un garaje. Oiga, ¿y usted cómo que tiene un garaje? ¿Cómo me lo demuestra? Mire, esta es la tarjeta del parking. En ese caso, ¿qué hace el policía? ¿Cómo sabe que es de un parking de esa zona y no de otra? ¿Y qué hizo la policía el otro día? Como no podía saber quién pasaba o no, no dejó pasar a nadie. ¿Qué es lo que dijeron el otro día la gente de los garajes al Partido Popular? Dice, es que no me vino nadie, es imposible, nos ha caído un 70%. Es todo un descontrol. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Y esta semana, porque es una semana festiva, porque la gente que va al centro es gente que a lo mejor no vive... Hoy ya vuelven a tener algún problema, pero como no hay tráfico, porque muchos se lo han tomado como puente con los niños, pero vamos a ver la semana que viene, los días que se corte o lo que queda, a ver cómo se gestiona el asunto, ¿eh? Yo he pasado distintas horas del día. Para el peatón supongo que estará encantado, aunque hay veces por las tardes que las aceras están vacías y el carril abierto en la calzada está lleno de gente. Bueno, eso es muy pasear por el medio de la Gran Vía. Oye, qué gozada poder pasar por ahí. Y la acera vacía. Y todo el mundo por donde va Vicente. Por supuesto. Después he visto que hay un atasco tremendo por las tardes, a las 8 de la tarde. Un atasco cuando solo pasan a lo mejor taxis y autobuses. Y los autobuses van, que no se puede ni entrar. Ayer mismo por la tarde, yo fui en el autobús, y te tarda el autobús 20 minutos, porque Gran Vía es un tapón. Entonces, no sé si sirve de algo poner más autobuses, porque luego quedan atrapados en la Gran Vía. En fin, a mí me parece un despropósito. No digo que tengan que hacerlo o no, pero eso se tiene que planificar con el transporte público, ver a quién dejas pasar, cómo le dejas pasar y garantizar que esa sea una vía rápida de acceso para los que usan el transporte público. Bueno, luego la imagen exterior. Yo ayer estaba en otro punto muy, muy turístico también, muy de concentración estos días, que es el Retiro. Estaba totalmente, absolutamente plagado de turistas extranjeros. Ayer contaba Germán Terch, que él, de regreso de Austria, donde ha estado cubriendo las elecciones este fin de semana, cogió un taxista que le contaba, bueno, pues como anécdotas tristes, desde luego, para la imagen como ciudad que estamos dando en el exterior, cómo tenían que lanzar directamente a los turistas en mitad de la calle, porque no se podía atravesar Gran Vía, gente mayor que iba a hoteles que están en la Gran Vía y que les tenían, bueno, pues que dejar en las calles cercanas, porque es que era imposible atravesar, ¿no? Imagínate qué imagen, Rosana, porque claro, tú coges y dices, mira, vamos a hacer en Gran Vía una parte peatonal para que el turista pueda pasear y para que el ciudadano pueda pasear haciendo las compras y pueda disfrutar de la calle. Oye, ¿y lo acordonas con un cordón de la policía? ¿Con unas vallas de la policía? ¿No puedes buscar algo que dé otra impresión de menos provisionalidad, algo que sea así? Pero, ojo, en esa zona centro, no se ha cortado solo Gran Vía, se ha cortado también la calle Mayor y otras calles, o sea, lo que es la Almendra Central, vive mucha gente mayor. Si tienes algún problema de emergencia de salud, si tú has dejado un solo carril para que vayan taxis, autobuses, cargas y descargas y demás, si hay solo un carril, los taxis, cuando tienen que bajar a un turista, o le lanzan una patada en marcha o tienen que parar. Los autobuses tienen que parar y tienen que pasar por esa barrera que han puesto para las marquesinas de las paradas. Se montan unos atascos tremendos, y a lo que hay que sumar la visita de la gente que va a comprar a la zona centro. No sé yo si hay algún tipo de emergencia
¿qué viabilidad tiene el paso de una ambulancia por ahí? No, ninguna. Tienen una moto del SAMUR. Tienen una moto del SAMUR para salir corriendo, que para un primer auxilio te puede valer, pero si necesitas una ambulancia para sacar a alguien, es que no pasas. No pasas porque es un tapón. Bueno, pues hoy es 6º día de cortes en Gran Vía, veremos a ver qué sucede y mañana, por supuesto, se lo contaremos. Bueno, Javier, decía yo esta mañana que hoy es el día después de la celebración de la Constitución, en donde ya directamente no se habla de la reforma de la Constitución, un debate que abría la semana pasada el Gobierno, que parecía que cogía mucha fuerza, de hecho se ha escrito muchísimo estos días, pero ya ayer se rebajaba el tono, ¿no? Y hoy directamente, si seguimos con el símil del tráfico, pues es el día de aparcar hasta nuevo aviso el tema este de la reforma, y además ya ha pasado en ocasiones anteriores. Hace un año por estas fechas estábamos más o menos con lo mismo, quizá con menor intensidad, es verdad que estábamos en campaña, pero bueno, o sea, parece que ha pasado esta ola de pedir reformas de la Constitución y de hecho, pues solo hay que ver portadas hoy y una palabra que se repite en prácticamente todos los diarios nacionales, que es la de enfriar. Rajoy enfría el debate sobre la reforma de la Constitución. El País, La Razón, el riesgo de un referéndum enfría la reforma de la Constitución, y ABC utiliza también esa misma palabra. El fiasco de Italia enfría las ganas de reforma en España. En el caso del Mundo, no dice la palabra directamente, pero vamos, PP, PSOE y Ciudadanos hace mucho hincapié en que los tres partidos representados por sus líderes ayer en esos actos oficiales en el Congreso están en contra de un proceso constituyente, y precisamente ponen en valor el hecho de que sean esos tres partidos llamados constitucionalistas, que suman más de 250 diputados, los que ayer de alguna manera pues preservaban esa posible reforma de salidas de tono, podemos decir, de traspasar determinadas líneas. Bueno, ¿pero qué pensáis vosotros? ¿Que se abre el melón y de repente ahora se vuelve otra vez a cerrar? Por la cuenta que nos está viniendo, es terrible lo que está pasando en Italia, en el Reino Unido, pero nos está viniendo fenomenal, porque solo ayer, cuando vieron lo que le ha pasado a Renzi, decidieron de pensar, oye, a ver, vamos a reformar la Constitución. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cómo puede acabar esto? Claro, una reforma de la Constitución por el procedimiento agravado necesita 2/3 de mayoría del Congreso y después necesitas ir a un referéndum y que lo apruebe no las reformas puntuales de cosas menores, pero bueno, y luego convocar elecciones y después convocar elecciones. Esas cosas las carga el diablo. Entonces, eso, lo del Brexit, nos está viniendo fenomenal para que la gente recupere, la clase política me refiero, porque son ellos los que han alentado ese debate. Recuperen la sensatez, es fantástico. Sí, y además es que hay otra parte que no se dice, porque tú a lo mejor puedes ir a convocar el referéndum, pero luego te lo pueden convocar, porque si tú haces retoques en la Constitución y 35 diputados dicen que eso tiene que pasar por referéndum, se va a referéndum. Entonces, claro, abrir aunque sea un poquito, no sé si el melón o la aceituna, ya te da igual, porque si el 10% de la Cámara dice, bueno, han hecho ustedes estas reformas, vamos a referéndum, no te queda otra, y entonces a lo mejor el referéndum no lo convocas tú, sino que te lo convocan. Y es verdad que hay que sentirlo por los italianos, pero lo de Renzi nos ha venido de fábula. Es que, claro, tú antes hacías eso y decías, si el Partido Popular y el Partido Socialista están de acuerdo, y mira que han tenido años para cambiar, que hay cosas que cambiar en la Constitución, porque obviamente hay cosas que es necesario cambiar. Y antes sabías que el PP y el PSOE estaban de acuerdo, te iban a un referéndum, y si apoyaban los dos la misma cosa, iba a salir adelante. Es que ahora a lo mejor lo apoyen PP, PSOE y Ciudadanos, no te sale adelante el referéndum en lo que tú pides. Ahora sí. Mismo los referéndums son imprevisibles. Bueno, lo que sí que parece claro es que el interés, desde luego, del Partido Socialista es cierto que el Partido Socialista está como está, ¿no? Y que, bueno, Javier Fernández puede decir ¿qué Partido lo que sea. Socialista? Claro, ¿qué es el Partido Socialista? ¿Cuál? Bueno, el de Javier Fernández, el de la gestora, el que ayer reivindicaba esa reforma constitucional para darle más fortaleza precisamente a la Constitución, en defensa de lo que pueda, por ejemplo, hacer un populismo como el de Podemos, ¿no?, que directamente la quiere reventar. Yo no sé si esa fuerza por parte del Partido Socialista, muy mermada, desde luego, y Ciudadanos podría abocar al Gobierno a alguna reforma leve de algún artículo, bueno, alguna cuestión un poco... Es que si al final se enfría, como dicen hoy los periódicos, la reforma de la Constitución, si al final no se va a tocar nada de lo que se estaba diciendo para dar encaje a Cataluña,
¿En qué consiste la Operación Diálogo, Operación Soraya, Operación Cataluña, como la quieran llamar? ¿En qué consiste? Porque si esa parte la quitamos, ¿de qué estamos hablando? Solo de financiación, de infraestructuras. Pues claro, lo otro lo hemos quitado todos. Senado, nacionalidad, nación, artículo 2, todo lo demás. ¿En qué consiste? Porque a mí me parece, yo no sé si ingenuo o suicida, creer que a los que te han llevado a este proceso separatista les vas a convencer soltándole todavía más dinero del que se le ha dado en el Fondo de Liquidez Autonómica y en infraestructuras, pero ¿qué infraestructuras se están haciendo en el resto de España que no se han hecho en Cataluña? No sé. Yo creo que la jugada de Operación Diálogo esta es divide y vencerás. Es jugar a echarle dinero a los restos de Convergencia para intentar además y apoyarles, para intentar que se hagan fuertes y desactiven a Esquerra y a las CUP, sí, que los han activado ellos. Es una estrategia que nos suena, puede salir, que nos suena, sin comparar, por supuesto, que nos suena en decir buenos y malos, duros y blandos. No, es que estos son los nacionalistas de toda la vida con los que se pactaban las reformas en España, la convergencia y los otros son los separatistas. ¿Usted dónde quiere estar, Puigdemont? ¿Entre los que vamos a integrar a base de decir que Cataluña le vamos a poner como mejor en la financiación, o los que se van al monte con Tardá? Pero no sé si funciona eso. Pero esa es la jugada que hicieron con el PNV, ¿eh? Y es verdad que Bildu no era tan fuerte entonces, ni tenía poder sobre el PNV, que el PNV no se ha echado en brazos de Bildu para gobernar, aunque tenga muchas confusiones ideológicas y se acerque mucho en muchas cosas. La situación es distinta, pero es lo que hicieron después del plan Ibarretxe. Yo creo que es la jugada que están intentando, porque además es que si hacen una reforma constitucional, ¿qué van a hacer? ¿Decir que Cataluña tiene un estatus diferenciado en la Constitución española? Es una nación, oiga, pero los catalanes tienen más privilegios que el resto. Todos libres e iguales, unos un poco más superiores. Es que eso es dinamitar la Constitución. En Cataluña, cerca de 300 ayuntamientos de nuevo se volvieron a abrir las puertas. Hemos contado lo que ha pasado en Rubí. Estamos en comunicación con Alejandro Fernández, que es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona. Don Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos ha sorprendido mucho, lo comentábamos esta mañana, la reacción de su precisamente antecesor en el cargo, Enric Millo, actual delegado del Gobierno, restando importancia, ¿no?, a lo que ha sucedido en las últimas horas en algunos ayuntamientos, como por ejemplo en Rubí, donde se ha quemado una Constitución, o en otro de los ayuntamientos donde Forcadell ha cambiado directamente el nombre a una plaza, el nombre que tenía esa plaza. Bueno, ¿no le parece a usted que es restarle importancia, ¿no?, a algo grave que está sucediendo y que ha sucedido en las últimas horas? Bien, yo no creo que se le pueda definir a esto restarle importancia. Eso es una opinión que evidentemente respeto, pero no creo que sea la actitud que ha tenido el delegado del Gobierno. El delegado del Gobierno hoy explicará, hará balance de lo que ha ocurrido en los ayuntamientos, y lo único que dijo, y creo que es absolutamente normal, es que hay dos tipos de actitudes, aunque todos sepamos en el fondo, evidentemente, que en la mayoría de los casos iban ayer a provocar, que es lo que lleva muchísimo tiempo intentando, pero es muy distinto la valoración jurídica de un concejal que de mutuo propio acude a trabajar en un festivo. Sabemos que es para provocar, pero todos los políticos trabajamos en festivo, y otra cosa es analizar si han movilizado recursos públicos, funcionariales, etcétera, que eso es lo que requeriría una actuación inmediata. Por tanto, el delegado del Gobierno hoy va a explicar caso por caso lo que ha sucedido y las acciones que se emprenderán. Bueno, da la sensación de que llegar a conocer eso es complicado, ¿no?, porque el simple hecho de abrir una instalación, el coste que supone abrir una instalación como un ayuntamiento en un día que debería de estar cerrada, ¿eso se considera, por ejemplo, motivo de protesta, de actuación por parte de la delegación del Gobierno? ¿Podría ser? Yo no hablo en nombre de la delegación del Gobierno, como se puede imaginar, pero le vuelvo a explicar. Yo he ido muchísimos domingos a trabajar y estoy seguro que usted también. Yo he ido a mi despacho del ayuntamiento. Lo que no he hecho nunca en la vida sería provocar gasto municipal, pedirle que a un funcionario que acudiera a trabajar allí, que eso es lo que no se puede hacer. Pero todos hemos trabajado en un domingo. O sea, hay que analizar de manera rigurosa lo que ha ocurrido en cada lugar y si se han movilizado o no recursos públicos. Y eso es lo que finalmente hoy el delegado del Gobierno explicará en cada caso. Bueno, aparte de la movilización de recursos públicos en esos ayuntamientos que se han abierto, las ofensas a España, esa quema de la Constitución, que está penada además por el Código Penal en su artículo 543, ¿ustedes van a denunciar esto que sucedió, por ejemplo, ayer en Rubí?
Vamos a ver, vuelvo a repetir, esto tiene sus propios mecanismos. Yo soy portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña y por lo tanto yo personalmente no puedo denunciar nada, pero le puedo asegurar que una persona que ha quemado una Constitución evidentemente asumirá las responsabilidades que eso conlleva. Eso no tenga usted ninguna duda. Bueno, ha ocurrido siempre. Lo digo porque también estamos acostumbrados a que determinadas sentencias no se hagan cumplir. Hoy, por ejemplo, en la Audiencia Nacional deberían comparecer radicales que en su día quemaron imágenes del rey, también en Cataluña, y no lo van a hacer. Nos vemos quizá abocados a este tipo de situaciones precisamente porque no se persiguen este tipo de actos, ¿no? Bien, yo en Tarragona, por ejemplo, hace un par de años un miembro destacado de la CUP quemó una foto del rey y una bandera española. Y finalmente pues tuvo que pagar por ello. Es decir, que no comparto este análisis. También le vuelvo a repetir, no puedo ser yo, en nombre del Partido Popular de Cataluña, como portavoz, el que le diga si la audiencia toma un camino u otro, porque no es mi responsabilidad. En todo caso, lo que le digo es que estoy convencido de que si constan pruebas gráficas de este tipo de actuaciones, estas personas pagarán por ello, no tengo ninguna duda. Bueno, hoy mismo va a acudir a Barcelona de nuevo Soraya Sáenz de Santamaría. Hablábamos anteriormente de esa operación Diálogo, que se ha bautizado de esa forma. Es la tercera vez que acude la vicepresidenta del Gobierno a Barcelona en menos de un mes. Desde el Gobierno se dice que lo que se pretende es fundirse con el ambiente, ¿no? Es lo que leo una declaración textual de Moncloa que hoy reproduce el diario ABC. Con esta nueva política se pretende fundir con el ambiente. Claro, uno se pregunta, ¿con qué ambiente se quiere fundir el Gobierno? ¿Con el de la quema de la Constitución en Rubí o con el de, por ejemplo, los 300 catalanes que acudieron ayer al acto organizado por Ciudadanos en Hospitalet, o las propias juventudes de su partido, el Partido Popular, ayer repartiendo ejemplares de la Constitución por las calles? Bien, Omar, yo creo que esto es una interrogación retórica. Ya se puede usted imaginar con quién está el Partido Popular y con quién está el Gobierno. A ver, yo lo que creo que es evidente es que la situación en Cataluña ha cambiado. Le voy a dar un dato que para mí es incontrovertible y que demuestra que el proceso está agonizando. Datos del CEO, datos de GESOP, datos de todas las empresas que te dicen que hay un 40 y pico % de independentistas en Cataluña, pero de ese 40 y pico %, solo la tercera parte, o incluso un poquito menos, creen que la independencia es posible. Por lo tanto, el proceso se está acabando. Cuando se habla de dialogar es que evidentemente ha habido durante 4 años un proceso independentista muy duro. Evidentemente también yo puedo entender, estaba escuchando antes las valoraciones que hacían los contertulios, que haya opiniones sobre cómo se ha gestionado eso, si de una manera más correcta o no. También le digo con todo el cariño y respeto que me hubiera gustado ver a más de uno gestionando ese marrón, porque no ha sido sencillo. Y lo que creo es que ahora se abre una etapa completamente nueva. Y esa etapa completamente nueva es una etapa de diálogo entre comunidades autónomas, que es un diálogo que no solo tiene que producirse con la comunidad autónoma catalana, sino con todas las comunidades, porque todas las comunidades tienen problemas de financiación, de infraestructuras, y con todas se puede llegar a acuerdos. Y la situación económica ahora es mejor que en el año 2012 y por lo tanto puede llegarse a acuerdos más sólidos. Y ese acuerdo, esos acuerdos sólidos, a cambio de dinero, ¿está queriendo usted decir? ¿A cambio de dinero cree usted que se van a poder tapar, bueno, bocas en este caso y proyectos independentistas, como usted comentaba hace un instante? Yo creo que evidentemente ahora mismo hay en el ámbito ideológico en el que nos movemos todos los que estamos hablando ahora mismo, hay una cierta sensación de urgencia, pero no debemos olvidar una cosa. Aquí hay dos proyectos, uno de resolución de un conflicto político a corto plazo y otro a largo plazo. A largo plazo es una cosa que no ha ocurrido nunca en Cataluña, y de hecho somos la única comunidad autónoma junto con Andalucía donde no ha habido alternancia de gobierno. En Andalucía no ha habido alternancia de partido, siempre ha gobernado los mismos, y en Cataluña no ha habido alternancia ideológica, siempre ha gobernado el nacionalismo. Incluso en el País Vasco hubo alternancia, con sus matices, pero la hubo. Aquí estamos en un escenario parecido a lo que ocurrió en el País Vasco, en el sentido de que un personaje muy parecido a Ibarretxe en su manera de actuar, que fue Artur Mas, nos lleva a este camino, y ahora hay que trabajar a medio plazo para una alternancia política que debería ser no nacionalista. Y este es el trabajo que hay que hacer, y es un trabajo muy difícil, porque a nadie se le escapa que durante 30 años, y aquí todo el mundo ha sido corresponsable, pues quizá, no sé si por ingenuidad o por pragmatismo, pero al nacionalismo en Cataluña se le permitieron determinadas veleidades, eso lo sabe todo el mundo. Pero eso es un proyecto a medio plazo, en que no renunciamos y que creemos que tiene que ser la realidad de Cataluña en no demasiado tiempo. Pero luego hay que resolver un conflicto político.
Y yo aquí lo que quiero trasladar es mi total confianza en el Gobierno de España. Yo no soy miembro del Gobierno, soy portavoz parlamentario del Partido Popular, en que será capaz de resolver este conflicto político de una manera satisfactoria y en ningún caso con cesiones que puedan contravenir lo que son nuestros principios y valores. Es que estoy absolutamente convencido, si no, no estaría aquí ahora mismo hablando. Bueno, y en esta línea de lo que usted está diciendo, como portavoz parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, ¿a quién tenemos que hacer caso? ¿Al discurso de Xavier García Albiol, que es el líder del Partido Popular en Cataluña y que, bueno, mantiene un discurso, o a Enric Millo, que es el actual delegado del Gobierno? Lo digo porque a veces ustedes mismos dicen cosas muy contradictorias. Yo no lo creo. Yo lo que creo es que precisamente esto, lo que usted acaba de comentar, se ajusta a la perfección a lo que le he dicho. La tarea de Xavier García Albiol, en la que yo estoy como miembro de su equipo, portavoz en el grupo parlamentario, es la construcción de una alternativa al nacionalismo en el, como siempre me gusta decir, una frase de Thomas Jefferson que me encanta, el templo de la batalla pacífica de las ideas, que es el Parlamento. Y ahí nosotros tenemos que dar la batalla de las ideas. Y luego, muy pacífico el Parlamento de Cataluña en algunas ocasiones no ha sido, señor Fernández. Bueno, no ha llegado a la sangre del río. También hay que decirlo. Alguna salida de tono de la CUP, pero bueno, sí. En fin, es un Parlamento y ahí nosotros tenemos que plantear una alternativa y construirla. Y la labor del Gobierno es otra. La labor del Gobierno es tener unas relaciones fluidas con todas las comunidades autónomas, porque todas, no solo Cataluña, tienen problemas de financiación, todas tienen problemas de infraestructuras, y por lo tanto no es que sean discursos diferentes, es que cada instancia tiene un trabajo distinto, y a eso hay que entenderlo así. Yo ya sé que ahora es muy jugoso, y lo estamos viendo desde el punto de vista mediático, decir que hay discursos distintos, pero estamos perfectamente coordinados, y repito, cada uno tiene aquí su responsabilidad y su función. Bueno, eso mismo lo dicen ustedes, por ejemplo, de Ciudadanos y de Inés Arrimadas, que su discurso también es diferente, ha cambiado. Ciudadanos no gobierna, eso para empezar. O sea, Ciudadanos no tiene el gobierno de España y por lo tanto no tiene Bueno, pero es la oposición en Cataluña. Ciudadanos es la oposición en Cataluña. Y es evidente, pues que han decidido tomar una estrategia, porque el marco mental, conceptual del nacionalismo, tiene un problema que es profundamente contagioso. Le ha pasado a todo el mundo. Es decir, le ha pasado a todo el mundo. No voy a hacer ¿A ustedes también? No voy a hacer una retrospectiva histórica, pero vaya usted a las declaraciones de los años 90, de todos los partidos. El lenguaje nacionalista es muy contagioso y a Inés Arrimadas un poquito se le está contagiando algunas expresiones y todo parece fruto de una estrategia. Entonces, simplemente hemos denunciado eso. Yo también me gustaría dejar claro, no te puedes dedicar a la política pensando que solo pueden hablar de ti y decirte que eres maravilloso o maravillosa. Si te equivocas, como pasó en el caso de la señora Arrimadas, y defiendes que votarías en un referéndum para la independencia, pues lo que tienes que hacer es pedir disculpas y seguir, ¿no? No escandalizarte y decir que cómo se pueden meter conmigo, que soy la última galletita del paquete, como dice un amigo mío. Bueno, pues no, tienes que aceptar pues que te has equivocado y que ese no es el camino. Bueno, pues Alejandro Fernández, muchas gracias por atender nuestra llamada a esta hora del día, en la mañana de CDI con Radio. Muchas gracias, buenos días. Un placer y que tengan buen día a todos. Igualmente, buenos días. Bueno, pues las palabras del portavoz del Partido Popular en el Parlamento. ¿Qué titular te ha dejado? ¿Qué titular te ha dejado? Eduardo Inda, ¿qué tal? Buenos días. Le costaba decir que se va a aplicar la ley y que hay que actuar contra la gentuza que ayer quemaba la Constitución. A los del PP últimamente les cuesta, ¿no? Es decir, en fin, derrotan un poquito. Bueno, no, pero ha estado muy bien. Está muy bien porque lo ha explicado muy bien. Al final se te pega el lenguaje del nacionalismo. Es verdad que él se ha centrado en la última galletita del paquete Arrimadas, pero es verdad que a ellos, porque una de dos, o la anterior delegada del gobierno se pasó de frenada cuando impugnaba lo que hacían en los ayuntamientos el 12 de octubre, que es lo mismo que han hecho hoy, o ellos se han quedado cortos. O sea, no puede ser, son... El anterior delegado del gobierno lo hizo muy bien y entonces ellos se han quedado cortos ahora. Que Millo no sufra, no padezca síndrome de Estocolmo y haga 3/4 de lo mismo, porque, en fin, lo de la quema de la Constitución es una auténtica salvajada. O sea, en cualquier país europeo pasa eso y los autores van pa'lante. Que no solo fue la quema de la Constitución, fue todo. Bueno, ya, pero si visteis lo que ocurrió allí, es un grupo de ciudadanos leyendo la Constitución acosados y rodeados por nacionalistas que te queman una Constitución.
O sea, la quema de la Constitución es el símbolo, pero es personas que no tienen derecho a leer a la puerta de su ayuntamiento la Constitución española en un pueblo de Cataluña. En Cataluña se está viviendo una situación parecida, desde el punto de vista, obviamente no existe una banda terrorista que mate, pero desde el punto de vista de presión social psicológica similar a la de los peores años del País Vasco. ¿Y por qué lo digo? Yo lo digo porque me lo cuentan la gente de Ciudadanos y del Partido Popular. Muchos de ellos tienen que ir escoltados por Barcelona, por sus ciudades de donde viven en Cataluña, es decir, que estamos viendo una situación similar a la Pero sí, el mejor ejemplo fue el otro día, el concejal de la CUP que iba a ser juzgado por haberle instado a un médico a cambiar un informe en el que decía el médico, no, oiga, que este mantero se cayó. Dice, no, usted va a poner que le pegó la policía. El médico no se atreve a testificar ni a decirle y le dice el juez, pero oiga, usted no ha denunciado, si aquí pone una crucecita donde denuncia. Ya, yo no denuncié, pero ¿qué pasó? Pues que ese señor concejal de la CUP quiso obligarme a cambiar un informe médico. Dice, pues por lo tanto va a denunciar. Dice, no, que yo no denuncio. Y a las puertas de ese juzgado, 2 concentraciones. Una de los de las CUP y otra de agentes de la Guardia Urbana de paisano a los que los de las CUP les pegaron una paliza. Cuando los de las CUP se atreven a pegar a unos policías, dices, oye, que no se atreverán con el resto. El médico que dijo, oye, pero si están pegando a la policía fuera, yo no denuncio, ¿qué me van a hacer a mí entonces? Son matones, la gente de la CUP son matones y, en fin. Bueno, vamos a enviar hoy con la CELA a Cataluña, si te parece. Sí, mucha fuerza, sí. Bueno, hoy va Soraya Sáenz de Santa María otra vez a Barcelona, es la tercera vez en menos de un mes. Es que es su trabajo. Para fundirse con el ambiente. Tiene un despacho allí, no olvides. Sí, bueno, en la delegación del gobierno. Claro. Habrá que estar pendiente de la rueda de prensa hoy de Millo, a ver qué es lo que Y además, sucede. aprovechando la presencia de Eduardo, cuenta OK Diario hoy que antes de fin de año está prevista la reunión con Junqueras, entre Soraya Sáenz de Santa María y Junqueras, de la que tanto tiempo vienen hablando. Colacel, para Soraya, porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que ayuda a recuperar el volumen de la piel, y además se vende en farmacias, en herbolarios y en Parafarmacia Mundo Natural. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia Rodríguez, buenos días. Buenos días. Pues vamos a decorar la mesa, verdad, que es el momento. Habíamos quedado en ya esto, podemos ir a por todas pues las viandas que vayamos a poner, porque están ya en el supermercado y las vamos congelando. Dirías, Eduardo, que esto es una medida de ahorro, ahora las compramos. Ya, pero alguna se puede poner pocha. No, hombre, se congela. Congela el día de... Previsión, Inda, previsión. Pero el pescado, decía Rosana el otro día muy bien, que hay que congelarlo antes, compres los que compres, esto es importante. Claro, ¿tú cómo te juntas con gente que tiene pazos y come todo fresco? Es que desde luego, gente que necesitamos congelar, luego, por favor. Y no pasa nada, que no pasa nada. Angulas, langosta. Claro, entre las angulas y la gula. El juego no tiene nada que ver. Bien. Bueno, hablaremos de los que Bueno, tienen mira, pazos. combinamos la mantelería con servilletas a juego en tonos rojos. También tenemos el blanco así muy sencillo, que decías el otro día, pues combina con el nórdico este de las árbol, bolitas plateadas y blancas. Que quieres algo más rústico, pues está muy bien también, porque tenemos detalles con ramas, con cintas para los servilleteros, el acebo, en fin, que Qué bonito, la magia está bonito. servida en el Corte Inglés. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, pues seguimos disfrutando de unos días casi primaverales en diciembre. Hoy el día muy parecido al de ayer, solo va a haber unos chubascos aislados en Melilla, al sur de Valencia, al norte de Alicante, Baleares y toda la zona del entorno del Estrecho. Poco nuboso en la península y en Canarias, pero eso sí, las nieblas van a ser persistentes en toda la meseta norte y el Valle del Ebro, así que mucha precaución. En Madrid hasta ahora 5 grados marcan los termómetros en el centro. Hoy alcanzaremos una máxima de 12. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, esa máxima invernal de 23 grados en diciembre, y la mínima, el pelotón del pasmo, hoy Vitoria, Soria, Burgos y León con 0 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales. Jaime, devuélvele el bol a tu hermana. ¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com. Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rosana. ¿Cómo abre la bolsa a esta hora de la mañana? Bueno, pues abre con tiento. En este momento se está dejando un 0,2% en la apertura, 8.870 puntos para el 35, que, como digo, tiene cautela después de las grandes subidas de ayer. Había pues mucho optimismo en las bolsas después de esos rumores que alimentan el posible rescate de Monte dei Paschi en Italia. Es decir, la banca tiene buenas perspectivas para esta semana. También hay muchos analistas que apuestan por que el IBEX 35 vaya a empezar su tradicional rally alcista de Navidad en estas últimas semanas. De momento, como digo, después de las subidas de ayer, ahora mismo digamos que hay bastante prudencia a la hora de ver qué tendencia va a seguir el mercado, aunque todo el mundo apuesta por el verde a final de la sesión de hoy. En el mercado de renta fija sí tenemos noticia porque el bono español se ha moderado bastante, está en el 1,4%, sobre todo la prima de riesgo, que la hemos tenido hace unos días en 130 puntos básicos, está en 113 puntos básicos de diferencial con el bono. Muy bien, hasta aquí la bolsa. Muchas gracias, un placer. Luis. Hello, it's me. I was wondering after all these Laura Herrero, ¿qué tal? Buenos días. En la noticia de interés general de la 11 nos traes esta versión del Hello de Adele, que ¿quién la interpreta? Pues es, Adele con todo su poderío, que no le hace falta a nadie, pero está con el presentador Jimmy Fallon y con su banda de Roots, pero lo más curioso es que lo hacen con juguetes. Con unos juguetes pueden hacer esta versión. Y te traigo a Adele porque ya ha comenzado la carrera de los Grammy, y aunque la que lidera esta batalla es Beyoncé con 9 nominaciones, sí que es verdad que su gran rival es Adele, porque compiten en las 3 principales y más importantes categorías, que son álbum del año, grabación del año y también canción del año. Por detrás de Beyoncé están Rihanna, Drake y Kanye West, o sea que aunque son ellas dos, pero bueno, está bastante picadito. La gala va a estar marcada por una ausencia, por David Bowie. Su álbum Black Star y también su sencillo están nominados, y también el Nobel de Literatura Bob Dylan opta a 2 gramófonos. El presentador de la gala va a ser el tan de moda James Corden. Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Laura. Jimmy Fallon, que el presentador de un programa nocturno en Estados Unidos muy conocido, súper popular además. ¿Perdona? Conocidísimo. Y además, a mí me encanta porque hace de la austeridad, ¿no? Con un escenario muy austero, un programa básico, ¿no? Sacando cartones de fotografías, que dices, bueno, aquí en España con los grandes despliegues de los platos y tal, hace entrevistas brillantes con personajes que, claro, son brillantes. Al final, si haces bien la pregunta, el plató te da lo mismo. Y el sentido del humor que tiene, claro, sí. Y luego las estrellas que lleva a su programa. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, una pausa y continuamos. La gente piensa que los millonarios... Es radio. Bueno, ayer en la tertulia, y Dieter, te voy a poner en un aprieto, decía Luis Herrero que va a reservar ya la cesta de Libertad Digital, pero que estaba haciendo gestiones para eliminar el licor Federica y sustituirlo por una segunda lata de anchoas. Sí. ¿Tú también vas a eliminar algún producto? ¿Vas a ejercer tu influencia? Al contrario, yo siempre en positivo. Para el año que viene, para el picajoso Herrero, vamos a intentar que haya un licor, se llame Luisica, no sabemos si Luisita o Luisica. Garci decía más de Luisita y otros apostaban por el Luisico. ¿De qué fruto? No lo sé, pues algo agrio. Que te está oyendo, ¿eh? Por sí, le tengo yo fútbol en radio, como no le dice aquí, yo luego ya, diga lo que diga, vamos a tener animación. O sea, que da igual. No, en positivo, siempre incluyendo algo más. Para el año que viene me voy a comprometer a que haya algo de Luisito. Luisito. El Luisita, Luisica, ya de eso se lo dejo a él. Así sí. ¿Una chuches? Sí, una cosa dulce. Polvorón? Sí. ¿De merengue? Bueno, un merengue, el merengue Herrero. En el Club de Libertad Digital, desde luego, la oferta que tienen es extraordinaria, pero si no son del club
club también pueden reservar su cesta Libertad Digital con un jamón ibérico de Guijuelo de 7,5 kilos. Esto me dijo que no lo iba a anular, por supuesto. Una botella del Cava Pago de Tarsis, elaborado en Requena, ya lo saben todos ustedes, exquisito. Una botella de vino tinto Aljibes de 2013, 2 botellas de aceite de oliva virgen, una lata de filetes de anchoa de aceite de oliva, de conservas Ana María, que es el producto que él quiere duplicar en este caso. La botella de licor de naranja Federica, que es el que quiere eliminar, pero que está en esa cesta, por supuesto. Y bueno, el producto estrella, que es el gran paraguas antiventisca con la bandera de España, que lució Cristina Cifuentes en el desfile, y que bueno, dicen los se debe estar arrasando, ¿no? Sí, la cesta en general. Sí, la cesta está teniendo mucho éxito y muchos dicen que es por el paraguas. Sí, eso digo. No por el jamón, sino por el paraguas. Bueno, y de Caravan Fragancias, 2 fragancias, una para él y otra para ella, para que no haya problemas en casa. Todo esto por solo 195 euros, con el IVA incluido, y si es socio del Club Libertad Digital, 185 euros. 185 euros. Así que llame y reserve ya su cesta para Navidad de Libertad Digital en el 984 1028. 984 1028, y trabajando ya para mejorarla para el año que viene con el licor Luisita, todavía por bautizar. Bueno, recibimos hasta hora de la mañana a Domingo Soriano aquí en el estudio. ¿Qué tal, Domingo? Buenos días. Bueno, Domingo ha elaborado uno de los informes, estos espectaculares que nos tienen acostumbrados nuestros compañeros de Libertad Digital y de Libre Mercado, sobre el informe PISA, que ayer se publicaba. Es otra de las noticias de la jornada. 2 o 3 referencias que te hayan llamado la atención hoy en la prensa. Más que necesario el de Domingo, porque si leemos titulares hoy en las portadas, por ejemplo, en todos nos falta algo, porque es un aspecto que tiene demasiadas caras. Dice, por ejemplo, El Mundo: PISA alerta de la gran brecha educativa entre regiones, que es uno de los aspectos importantes. El País se queda con que los estudiantes en España logran un aprobado raspado en este informe PISA, y echa las campanas al vuelo. Por ejemplo, el diario La Razón dice: la educación española ya alcanza la media de la OCDE. Claro, tiene letra pequeña esto, no solo por el pequeño crecimiento en las materias aquí en España, sino porque por demérito de otros países, con lo cual ha bajado la media. Y en el caso de ABC, España ya supera la media de la OCDE en ese informe PISA. Bueno, primera pregunta, Domingo: ¿se mejoran los resultados? Sí, a ver, es el mejor PISA para España de la historia. Lo que pasa es que sigue siendo un PISA mediocre. O sea, la educación española para mí sigue siendo un resultado que tendría que mejorar bastante. Si nos comparamos con los países con los que nos gusta compararnos, pues nuestros vecinos, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Holanda, los clásicos de la Unión Europea, estamos por debajo de todos, incluido Portugal, por ejemplo, salvo Italia. O sea, solo de los países así con los que cuando nosotros pensamos dónde nos gustaría estar, solo Italia le estamos por delante. De todos los demás países, también Austria, Finlandia, Suiza, Suecia, Dinamarca, todos esos países estamos por detrás. Se han analizado los conocimientos en ciencias, en matemáticas y en lectura. Y en lectura, eso es. Y sacamos la conclusión de que quizá en lectura es en lo que más premio nos llevamos. Sí, en lectura tenemos una nota razonable. Es que a mí no me gusta decir buena, porque no son buenas. Es decir, creo que deberíamos aspirar a bastante más. Pero en lectura tenemos una nota razonable, que nos iguala con países que son algo más ricos que nosotros, pero seguimos lejos de los que lo hacen mejor, y ya no solo de los top, que lo hacen, de los que están en el top 3, top 5, sino de los que están en un nivel medio alto, también seguimos lejos. Creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos. Lo que pasa es que, claro, veníamos de unos resultados que eran bastante malos, hay que decirlo, y entonces es el mejor PISA que hemos conocido hasta ahora, con lo cual es una noticia positiva. Hay una mejora, y eso hay que decirlo, en todas las materias. Respecto a 2012, en lectura hay un avance muy importante. En la única materia en la que hay un ligero retroceso respecto a 2012, sin embargo, hay que es ciencia, hay una tendencia ascendente desde que empezaron los PISA en 2006, y además es que en ciencia la nota media global ha bajado mucho, con lo cual hemos igualado la nota media global. Entonces, bueno, la foto, digamos, es para ser moderadamente optimista, siendo, yo creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos de lo que dan estas notas. Bueno, estamos poniendo el acento desde primera hora de la mañana en esa brecha autonómica, ¿no? La diferencia que hay entre las regiones, y es ahí donde quizá sean más preocupantes los datos, donde incluso se pone como ejemplo lo que está sucediendo en Castilla y León, Navarra y Madrid, y en contra lo que está sucediendo en Andalucía, Extremadura y Canarias. Dicen que hay un curso y medio de diferencia entre los alumnos que estarían en el mismo nivel, en el mismo curso. Sí, hay una diferencia enorme. Es decir, Castilla y León, Madrid y Navarra, sobre todo Castilla y León,
la verdad es que los datos son espectaculares, porque además Madrid y Navarra son dos de las regiones más ricas de España en PIB per cápita, con lo cual, bueno, pues puede tener cierto sentido. Cuando nosotros nos comparamos con esos países ricos que decía antes, pues las regiones españolas que tienen un nivel de PIB per cápita y que socioculturalmente pueden ser similares a Alemania, a Suecia, a Holanda, pues pueden ser Cataluña, País Vasco, Madrid y Navarra. Son las 4 regiones más ricas de España y también desde el punto de vista de estructura económica y todo, pues son parecidas a esos países. Pues ahí Madrid y Navarra están bien, y hay que decirlo, y están en el nivel de esos países. Pero Castilla y León, una región en PIB per cápita bastante inferior y una región pues que tiene problemas pues de dispersión, es una región mucho más rural, sin embargo saca unas notas que está pues en algunos aspectos al nivel de los mejores de Europa. Y eso hay que destacarlo, es un dato muy muy positivo y además que habla muy bien de los gobiernos de Castilla y León, de las familias de Castilla y León, en general de la sociedad, porque están haciendo muy bien las cosas. Y en el lado negativo, pues sí, efectivamente, Canarias, Andalucía, Extremadura están en la cola. Lo que pasa es que yo ahí haría un matiz, y es que lo que decíamos antes de que las regiones más ricas es normal que estén más, que tengan mejores notas, también estas son las regiones con peor PIB en España, peor PIB per cápita, con más problemas de desempleo, por ejemplo, que puede tener cierto sentido. A mí, por ejemplo, lo que me parece más preocupante desde el punto de vista de las autonomías es la situación de Cataluña y sobre todo del País Vasco. Son dos regiones muy ricas, dos regiones que no deberían tener esos problemas que tienen. Sobre todo los datos del País Vasco, son horribles, sí. Horribles, sí. Y Baleares también. Sí. Lo del País Vasco es extraño porque antes no era así, ¿no? Sí, el País Vasco era... Los primeros, estaba, pero no tenía tenía unas notas que estaban algo por debajo de lo que debería marcar sus condiciones socioeconómicas, podríamos decir, si queremos resumir, pero es cierto, no estaba entre los primeros, pero tampoco destacaba por lo malo, y ahora destaca por lo malo. Y Cataluña también, porque Cataluña siempre se dice, no, es que Cataluña está por encima de la media. Oiga, es que usted en datos de nivel de ingresos, en datos de número de universitarios, usted está muy por encima. Es decir, con esa estructura social y con esos datos económicos usted debería estar pues con Madrid y con Navarra, pero no, están mucho más atrás. Entonces yo creo que ahí efectivamente también Baleares, o sea, son 3 regiones que destacan mucho. Dices, ¿qué es lo que está pasando en estas regiones? Es que tendría que hacer un estudio el Ministerio de Educación de decir, este modelo trilingüe o de inmersión o como sea, y el circo que se traen enseñando un día a los alumnos en una lengua y otro día distinta en otra, materias que son troncales, al final perjudica la formación. Y la politización del profesorado en esas comunidades. Eso es terrible. Y las huelgas que le montaron coincidiendo con cuando se hizo este informe en Baleares, las huelgas en los colegios y en los institutos también por cuestiones de lengua. Bueno, y a lo que se tiende y a lo que se va. En cualquier caso, sí que llama la atención el dato de Castilla y León que tú comentabas. No siempre riqueza tiene que ser sinónimo de calidad en la enseñanza. Y otra cuestión, sale de repente ayer el ministro de Educación, y sobre esto os quiero preguntar a todos, diciendo que la calidad y la mejora de la educación pasa por la valoración del profesorado, por la valoración de los alumnos cuando se acaba de cargar las reválidas y los exámenes externos, ¿no? Sí. Es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, a mí me sorprende lo que hace el gobierno, sinceramente, en este aspecto. Es evidente, no solo en España, sino en todos los países del mundo, que lo más importante para conseguir unos buenos resultados es tener buenos profesores. Esto lo dicen todos los informes y es así. Ahora la cuestión es cómo conseguir esos buenos profesores. Pero luego hay una cuestión que a mí me sorprende, que desde el gobierno no se diga. Las 4 mejores regiones, así en general, digamos, hay 3 categorías, pero las que están más o menos bien en todas ellas son Castilla y León, Madrid, Navarra y Galicia. Y dice uno, oiga, ¿qué tienen en común estas 4 regiones? Pues solo hay una cosa que, bueno, hay varios aspectos, pero hay una que destaca, y es el Partido Popular. El Partido Popular, que en esas regiones lleva 30 años... En Navarra ya no, pero... En Navarra ya no, históricamente pero en 2015, es que en 2015, que es cuando se hicieron los exámenes, sí. Es decir, tú dices, en 2015, ¿qué partido estaba gobernando? Y desde hace más de una década, en Castilla y León, Madrid, Navarra y Galicia. Y no solo estaba gobernando, sino además son regiones, digamos, sociológicamente las más cercanas al conservadurismo clásico que puede defender el Partido Popular. Y que esto no lo diga el gobierno, cuando para mí es una evidencia, que es una de las razones, que es una serie de gestores, de esos gestores de nivel medio del partido, que destacan poco, porque los políticos, desgraciadamente, muchas veces los tapan, y que sin embargo están haciendo muy buena labor. Y que bueno, que desde el gobierno no se diga, que desde los medios de comunicación casi se oculte esta realidad, porque si estos fueran otras regiones estarían en titulares. Y que no hagamos ese análisis de por qué estas regiones están constantemente superando al resto de la media, a mí me parece sorprendente.
y gran éxito de Juan Vicente Herrera. Es decir, Juan Vicente Herrera, que es, como bien decía Domingo, pues un político callado, que no llama la atención, que no da grandes titulares, que se dedica a trabajar y a recorrer todos los días toda su comunidad, que es la más extensa de España, pues que consiga esto, pues teniendo en cuenta que no es de las regiones más ricas, es un éxito sin paliativos, vamos. Y además que tiene problemas en un territorio tan vasto, con muchas poblaciones muy pequeñas. El más extenso de España. Donde han tenido que crear modelos para trasladar a los profesores, para no tener que estar moviendo a los alumnos, y que no, es decir, que no es meter a todos los niños en un centro y darles unas clases magistrales. Es muy complicado de articular en una comunidad como Castilla y León. Es una pena que el gobierno del Partido Popular, y ahora me refiero al de España, no aclarara bien qué es lo que quería con la LOMCE, porque lo de las reválidas era una chapuza, y lo de la LOMCE también no se sabía si se iba a aplicar o no, si además se esperaba porque era un año en funciones y como ibas a necesitar pactos no podías hacerlo, no vaya a ser que te lo cargues, porque a lo mejor haber visto 2 o 3 informes PISA con reválidas y luego lo que pasa sin reválidas, pues habría servido para hacer por lo menos esa comparativa. Oiga, mire, cuando al chaval le dicen, como no hagas la reválida bien, te puede pasar algo, pues miren los resultados, o no. O miren, que las reválidas no sirven para nada. Pero por no me cabe duda de que la presión de que te ibas a someter a un examen te hace esforzarte, que además, aunque después no te lo hayan hecho. Es muy contradictorio todo, porque ayer Gomendio, que salía, porque es una de las responsables de este informe desde su nuevo puesto en la OCDE, bueno, ella decía que lógicamente aquí lo que falta es la reválida, ¿no? Lo que ellos trataron de aplicar estando en el ministerio. ¿Por qué nos fijamos en los datos de nuestros vecinos, Finlandia, la educación británica, donde se les está sometiendo a los niños a controles continuos, además a exámenes externos, de gente que viene de fuera y que te examina y que te dice, tú ya no puedes ir por esta ruta porque no alcanzas un mínimo de resultados y tienes que orientarte hasta por este otro camino. Y luego que la reválida era un elemento clave en la cultura por la excelencia, porque en este país, desde los tiempos de Felipe González, educativamente hablando, se intenta igualar por abajo. Y por cierto, la que más ha crecido en el informe PISA, si no recuerdo mal, es Madrid, la que más estirón ha pegado. En ciencias, creo recordar que es uno de los datos que se ha mejorado. En lectura también comprensiva, que es tan importante, ¿no? Que es un drama, ¿no? Niños que leen de 15 años y que no saben lo que están leyendo. Y hay que recordar que Madrid, con Esperanza Aguirre, puso las evaluaciones externas al profesorado. Que al final no evaluar a los niños y no obligarles a tener unos conocimientos mínimos es engañarles, y es no prepararles para la vida, porque después cuando estás en un puesto de trabajo o cuando quieres alcanzar un puesto de trabajo, todos son medidas, es que a todos nos están midiendo continuamente. No, y además que no solo nos tenemos que fijar en nuestros vecinos, yo respecto, fíjate, a las reválidas, los países que mejor lo hacen, en general, ya ni siquiera es una cuestión de un examen, o la cuestión es rigor y búsqueda de la excelencia. Eso es, fíjate, ni siquiera hay algunos que lo consiguen con exámenes. En Finlandia, por ejemplo, no son tanto exámenes continuados, pero la última reválida que tienen los chavales, la selectividad, por así decirlo, es durísima, durísima. Y ellos lo saben. Y además saben que para acceder a los determinados puestos, y también para llegar, los que quieren ir por la rama técnica, lo que aquí sería FP, que es muchísimo más, es más dura, pero también más integrada en el mercado laboral. Pero no solo eso, es decir, los países que mejor lo están haciendo, los asiáticos, Singapur, Japón, Corea del Sur, también en Europa, Estonia, Finlandia, Canadá, todos ellos tienen 2 características fundamentales. En primer lugar, la educación poco politizada, en el sentido de que las escuelas, los profesores tienen bastante margen de decisión, pero ese margen de decisión de las escuelas está muy asociado a una rendición de cuentas muy exigente, que se puede articular de muchas formas. Es decir, hay algunos que por ejemplo, en Corea los exámenes son durísimos, es el caso típico, y además se habla mucho sobre la presión que se mete sobre los chavales. Y hay otros que lo articulan de otra forma. Por ejemplo, en Finlandia se articula con unos exámenes de acceso al profesorado durísimo, que solo los mejores, los top de los jóvenes finlandeses pueden ser profesores. Pero el rigor y la exigencia, que ya digo, se pueden conseguir de muchas formas, está presente en todos. Lo que no hay en ningún sitio, de los que tienen buenas notas, es esa especie de mantra de no, tenemos que ir a la escuela para ser felices. No, es decir, en los países que sacan buenas notas son felices porque saben que la escuela les servirá, porque saben que la escuela es un lugar en el que aprender y en el que mejorar cada día. Y esa
esa dinámica de exigencia y de rigor con muchas formas que se puede conseguir. Eso es lo que yo creo que le falta al sistema educativo, y yo creo que en las regiones en las que se han conseguido buenas notas en España es porque desde las familias, desde la sociedad, también desde el gobierno autonómico, pero yo creo que fundamentalmente más desde la sociedad se ha hecho hincapié en ese rigor. Pero fíjate, yo por ir paso a paso para mejorar, que es de lo que se trata, ya ni siquiera me iría al siguiente escalón, que es compararnos con Finlandia, Corea y demás, y Singapur, sino lo que tú decías, y que es algo que no entiendo, o si lo entiendo no comprendo por qué el gobierno del Partido Popular de España no lo hace, y es, ¿en qué sitios ha funcionado? ¿En qué sitios se pueden comparar con Finlandia? Oye, porque tenemos unas comunidades, es verdad que como país no, pero como por comunidades, Castilla y León y Madrid y Galicia y Navarra se pueden comparar a algunas de las mejores notas de los países. ¿Por qué esas comunidades sí y otras no? Y que el Partido Popular dé esa batalla y diga, miren, en Andalucía no porque tengan un problema de lengua, sino porque en Andalucía han seguido con la política de Felipe González de igualarlos a todos por abajo. Y sin embargo en otras comunidades, como por ejemplo Cataluña, País Vasco y Baleares, porque el adoctrinamiento, la persecución a los castellano hablantes y la politización del profesorado está haciendo este año. Da esa batalla y presume de lo tuyo. Luego en los países, en Baleares, que yo lo conozco excepcionalmente bien y lo he padecido, en Cataluña y País Vasco, en Navarra ahora ya en buena medida. Vamos a ver los siguientes pisas de Navarra. Claro, en buena medida. En Baleares es que hay niños que saben hablar español, porque es el lenguaje que se utiliza mayormente en Baleares en la calle. También se utiliza mucho el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterés, pero es que no saben escribir en castellano. Es que en castellano, en español, un niño en Baleares le pega unas patadas al diccionario. En Cataluña 3/4 de lo mismo, País Vasco 3/4 de lo mismo, en Navarra está empezando a ocurrir que no os podéis ni imaginar. Eso va a más, Eduardo. Lo veíamos este fin de semana. En Baleares la inmersión lingüística en las escuelas públicas es total y absoluta. Y en Cataluña, gracias, entre otros, básicamente al PP, que es el que la puso en marcha. Es que cuando te falla la formación básica, es decir, los niños que se han educado y no han aprendido a hablar el castellano correctamente en sus 7 primeros años, después tienen ahí un déficit de formación para el resto de su vida, porque la comprensión lectora no puede ser buena y no van a encontrar grandes textos ni después van a estudiar en la universidad en Balear. Conclusión, Domingo. Tienen un problema para ¿Hay el motivos resto de para su vida. estar contentos, sí o no? ¿Y qué se puede hacer a partir de ahora si tú crees que el gobierno está en disposición de hacerlo? Bueno, hay motivos para estar menos descontento que antes, pero yo creo que tenemos que ser ambiciosos. Sigue siendo un PISA mediocre, para mí esa es la clave. ¿Y qué puede hacer el gobierno? Bueno, pues fijarse en los que lo están haciendo bien, tanto fuera de España como dentro, y sobre todo aplicar lo que ya digo, rigor y exigencia, porque eso es en todos los sistemas que funcionan, se aplican niveles, lo que se le pide. No se conforman con poco. Ese para mí sería el titular de todos los niveles. Ya digo, de formas muy diversas. Algunos con métodos de educación muy tradicionales, otros muy innovadores, otros con mucha tecnología en las aulas, otros con menos. Pero todos ellos, su nivel de exigencia como país, casi digo, como sociedad, es altísimo. Y eso es lo que determina. Y el problema de la educación española para mí, desde hace años, es que se ha establecido un nivel de exigencia bajo. O sea, nos hemos puesto a buscar excusas. ¿Por qué no funcionamos? No, claro, es que hay que entender que la realidad socioeconómica de esta región o de esta provincia, no. En los países que funcionan no se ponen excusas. Y eso luego lo articulan de muchas maneras. Las reválidas puede ser una forma, el exigir a los profesores, buscar unos profesores excelentes. Hay muchas formas, pero desde luego no con con lo que se ha hecho en España. Déjame que le haga un encargo, Rosana, a Domingo, para que no se me olvide dentro de 3 o 4 años. Para los informes estos tan buenos que hace sobre educación, dentro de 3 años, ver ¿dónde estaba, por ejemplo, Aragón, que sale muy bien en este informe PISA? ¿Dónde está Navarra, que sale muy bien en este informe PISA? ¿Y dónde están dentro de 2 o 3 años? Baleares, cambio de gobierno también. ¿Dónde está? De 3 años. Lo que pasa es que el siguiente informe PISA, el examen se va a hacer en 2018. Yo creo que sería más el de 2021 el que nos va a dar más claves. No te creas, apúntatelo. No te creas, Se pueden hacer 3 años se hacen unos destrozos tremendos. Apúntatelo en la agenda, Domingo. Muchas gracias. Gracias por contarnos todas estas cosas tan interesantes. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Pues vamos a verlo. Nos ha llegado aquí de correos directamente porque lo ha enviado el mensajero, pero oye, podíamos haber ido a recogerlo, que es lo bueno que tiene correos. Mira, un cinturón.
Oye, pues es... Hombre, otro como polvorinos. Podríamos haber ido a recogerlo a gasolineras, a centros comerciales, a estaciones. A mí esto no me gusta, chico. Yo esto lo voy a devolver. Pues no hay problema, porque igual que lo recogemos así de fácil, en correos, facilísimo. Sí, directamente. Bueno, pues mira, yo a mí esto no me gusta, lo devuelvo. ¿Dónde tengo que, ¿dónde tengo que informarme para devolverlo? En concorreos.com tienes toda la información, Rosana, facilísimo, y más antes de Navidad. Bueno, pues con concorreos.com, ya lo saben todos ustedes, para devolver, para recoger sus paquetes y bueno, todos los regalos y encargos navideños, que son muchos en estas fechas. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y regresamos ya con los oyentes. Es La Mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy escuchando a los oyentes, ¿por dónde van? Pues hoy se quejan sobre todo de la inacción del Ejecutivo con respecto a la quema de la Constitución y de la impunidad que tienen los radicales ante estas conductas, y también nos hablan del informe PISA. Nos dicen que los datos, bueno, que los ven un poco cocinados. No va a pasar absolutamente nada contra esta gente que quema constituciones, retratos del rey, menosprecia a España. Eso sí, estos sinvergüenzas de lo que no reniegan es del sueldo que le pagamos todos los españoles. ¿Al PP qué le falta más que hagan los catalanes después de quemar la Constitución? ¿Qué más tienen que hacer? Que se atreva un gobierno a convocar un referéndum. Y ya de paso, eso sí, que pregunte por las autonomías, Senado, televisiones. No me lo creo. Es casi imposible que en un curso se pase de estar al nivel de Burkina Faso a codearnos con Francia. ¿Por qué los niños españoles se ven obligados a estudiar la historia de España, la geografía de España en inglés? Me parece ridículo. Yo creo que eso de la educación está mal, porque yo le pregunté el otro día a mi nieto, que está en la ESO, quién era Felipe II, y me contestó que no tenía ni idea. Bueno, un antepasado de Felipe VI, por aquello del nombre y la numeración. Quién era Franco y te dice que era el delantero centro del Celta. Bueno, pues así está. Sobre la cuestión catalana, bueno, ya lo hemos abordado al principio de la tertulia, pero realmente es que no se va a hacer absolutamente nada. No y luego, claro, intentar dialogar con intolerantes, con gente que nunca va a ceder en nada, yo es que lo veo un ejercicio estéril. Y sobre todo creer, bueno, lo ha explicado muy bien el portavoz del Partido Popular, cuál es su visión. Ellos dicen, del 45% que se declaran independentistas, una tercera parte ya dice que no va a ir a ningún lado. Y se pretende convencer a esa tercera parte más otra parte de que dejen de ser independentistas, no entrando en la raíz, y es que desde pequeños se te adoctrina en la escuela, sino diciendo que las rodelías, cercanías, puertos, aeropuertos. Yo creo que o nos están ocultando cosas que se están negociando, o no pueden ser tan ingenuos de que van a convencer a Puigdemont después de todo lo que está. Y por cierto, que también necesitan esos independentistas una agencia tributaria propia y una justicia propia, porque si no, ¿verdad, Inda? Que tenemos olvidado a los Puyol, que algún día tendrán, algún día. Son inocentes, que solo han robado 3.000 millones, que eso es calderilla, claro, hombre. con lo cual, a esa gente que le vas a decir. Pruebas. Bueno, no. Claro, cuando tú le avisas a alguien que le vas a meter en la cárcel dentro de 10 años, le da un tiempo a destruir pruebas. Lo que es terrible es que, por ejemplo, Paco Granados, oye, que habrá hecho lo que haya hecho, lleve 2 años en la cárcel por 5, 3, 1 millón. Bueno, de momento solo se le encontró a su familia política 1 millón de euros en el altillo de la casa. 2 años en prisión provisional, que se tiene que utilizar, a mi juicio, para un violador, para un terrorista, para un psicópata, para un pederasta, para gentuza así, no para un delincuente económico. Lleva 2 años en prisión, y los Puyol, que han robado no menos de 3.000 millones de euros, ¿vosotros conocéis algún Puyol que haya estado en la cárcel? Ni 5 minutos. ¿Provisionalmente? Sí, ¿Lo conocéis? No. Tú sabes que cuando la policía, hace 3 años, cuando nosotros sacamos el caso en El Mundo, Orestieta y yo, se plantea la policía registrar la vivienda de Jordi Puyol Ferrusola, el fiscal y el juez dicen que no. ¿Sabéis que cuando van a registrar la casa de Jordi Puyol Soleil, papá, y doña Marta Ferrusola, mamá, que estaba viviendo allí el niño, porque sí, que tenía una pierna mal, ¿no? La habían operado, ¿no? El brazo mal, la acaban de operar.
La orden de registro especificaba que solo se registrase en la habitación del nen. O sea, es que lo de este país es acongojante. Pues como la financiación autonómica que estén negociando no incluyan 3.000 millones del caso Pujol según Inda, no entiendo cómo van a convencer, apaciguar a esta gente. Sinceramente no lo entiendo, ¿no? Y no creo que a estas alturas el gobierno del Partido Popular sea tan ingenuo. Yo creo que tiene que haber algo más. No lo sé. Pero si no se hace reforma de la Constitución, si no se hace en esa parte de la negociación política, hay algo que se me escapa. Dinero y una salida política para los que... A ver, Artur Mas ya ha pasado a la historia por liarla. Es que otros igual ya lo que quieren es reconducir su situación que vivir de esto. Sí, pero a los de las CUP que sostienen a Puigdemont, ¿cómo les convencen? A Esquerra Republicana, que forma parte de Juntos por el Sí, a Rufián le van a convencer con algo, o le tienen que hacer otra cosa, no lo sé. Digo, es que cómo le convences a Rufián, a Tardá, claro, a los de las CUP, las chanclas y demás, a los que queman la Constitución, ¿cómo les sacas de esto? Yo creo que van a jugar al divide y vencerás políticamente, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta, sí. Y va a ser a golpe de talonario, nos va a costar un dineral a todos, pues lo vamos a pagar nosotros, no me cabe la menor duda, pero yo creo que la jugada es esa. Bueno, en @labanana de FJL, Javier, los oyentes, ¿qué dicen? Dicen al respecto, por ejemplo, que todo este proceso busca solo una finalidad y la van a conseguir. De hecho, es el sometimiento del gobierno de España, todos lo sabemos y los políticos callan, y la prueba más palpable, dice otro oyente, es que dentro de España, con privilegios únicos, pues es como mejor están y es lo que siguen buscando. Lo mismo Cataluña que el País Vasco. Y muchas referencias también, por un lado, al informe PISA, también en relación con Cataluña, hablando de la persecución a los catalanes castellanohablantes ya desde la escuela. Dice también Manuel Pesini en Twitter: los extremeños con ahorros tenemos que salir huyendo para formarnos en Madrid, entre otras razones, por esos resultados. Y también hay quien incluso pone en duda el bilingüismo, la enseñanza bilingüe, castellano-inglés, en Madrid, por ejemplo. Dice María Isabel, también pasa la factura en Madrid, no aprenden bien asignaturas importantes por falta de tiempo, y además a los alumnos con dificultades en el aprendizaje, pues es un lastre para ellos. El bilingüismo en Madrid está muy bien, que haya niños que aprendan inglés con 14, 15 años, sean casi bilingües, yo creo que es una auténtica maravilla. Es decir, ese modelo se implantó en los países escandinavos hace 60, 70 años, y los escandinavos hablan muy bien su lengua original y excelentemente bien, son bilingües en inglés. Con una diferencia, todos, Eduardo, o sea, pero sí es verdad que hay padres que te den las matemáticas en inglés o pero las matemáticas no te las dan. No, las matemáticas no te las dan. Bueno, me refiero a asignaturas troncales. Hay padres que la diferencia con el sistema escandinavo, según lo veo yo, que soy defensora del sistema bilingüe 100%, es verdad que es muy polémico, hay gente que está totalmente en contra, es que luego eso no se acompaña en casa. Si tú luego a un niño no le acompañas en casa con, por ejemplo, ver directamente todo lo que vea en televisión, verlo en inglés, en Escandinavia no se doblan las películas en ninguno de los países, pero ellos están mamando el inglés desde que nacen, entonces bueno... No se doblan las películas, eso es verdad, y tú ves una serie americana allí y la ves en inglés subtitulada, pero yo creo que el sistema que se ha implantado en Madrid es extraordinario. O sea, es que para una vez que hacemos una cosa bien en España y ya le ponemos pegas, de verdad, es que... Lo bueno de Madrid es que puedes elegir. Sí. Tienes colegios bilingües y colegios que no lo son. Y sobre todo no seamos paletos. Mis hijos van a un colegio público en la Comunidad de Madrid, donde se dio la opción a la comunidad educativa de elegir si se implantaba o no. Y hubo un diálogo con profesores y con la dirección del centro y se dijo, de momento es mejor que continuemos con el anterior sistema. Se refuerzan, porque se reforzó también las clases de inglés con nuevos profesores y demás, pero pasar al bilingüismo, sobre todo porque se queja la gente, porque a lo mejor dentro de 10 o 20 años, cuando ya haya pasado la generación desde el principio, pero cuando tú implantas el bilingüismo, hay alumnos que lo cogen desde pequeñitos y hay a otros que les toca ya más tarde. Y a los profesores, a los profesores también. Claro, escucha, que a los profesores también, que es muy difícil convertirte no en un profesor de inglés, sino en un profesor de otra materia en inglés. Eso hay que hacerlo desde niños. Los niños son esponjas y hay que hacerlo desde niños y no seamos paletos. Hablámonos un poco al mundo, que es que los españoles hablamos inglés de pena. O sea, es que cuando vamos por ahí hacemos el ridículo. Tú oyes hablar inglés a un sueco, a un danés, a un noruego, a un suizo y flipas. O sea, es que son bilingües de verdad. O sea, es que es una cosa, y no son hijos de papá, es todo hijo de vecino. O sea.
Bueno, esas son las cuestiones, lo que nos plantean los oyentes. Un seguro de salud. ¿Para Aegon, sí, para el que le dé el patatús, escuchando y viendo determinadas cosas que pasan en este país, oye. Para que nos traten como nos merecemos. Sí, cuando nos ponemos sin enfermos, barreras geográficas ni territoriales. Habitación individual, que es muy importante. Cuando acabas de dar a luz o te encuentras pachucho, lo mejor es estar solo y que nadie te moleste, y lo mejor es que 39,95 al mes sin compagos, es decir, sin ningún tipo de sorpresa. Sí. Y teléfono gratuito también. Ya más facilidades no se me ocurren. 900-177-177. 900-177-177. Elía Rodríguez, buenos días. Oye, una pregunta que te quería hacer, que antes se me quedó en el tintero. ¿El encaje está de moda? ¿Has visto las mujeres? Para nosotras dicen muchísimo. Es que ayer en el acto de la Constitución iban todas de encaje. Todas. Hay que dar encaje a Cataluña. Encaje a Cataluña, claro, no había caído. ¿El encaje te gusta? Ironizaban los pies de foto de la prensa diciendo eso, que iban de encaje constitucional. Encaje constitucional. Bonito, sí. Como muy romántico, ¿no? El encaje, la puntilla, estas cosas se llevan mucho. Sí, hombre, depende de si abusas, es como los animal print y todas estas cosas. Te pones un detallito, está bien, pero ya si vas entera de leopardo, pues igual. Para el Día de la Constitución, el Congreso como no es muy adecuado, ¿no? El animal print. No, ese no. Quería decir es el encaje sí, es formal, pero bueno. Los Reyes y Papá Noel, que están por allí ya, y este año tienen la facilidad de pedirlo online, porque no tienen que ir así cargando con todos los juguetes. También tenemos servicio a domicilio, en el Corte Inglés les vamos a ayudar, y con la tranquilidad luego también de poder recogerlos si es que lo prefieres en cualquier centro del Corte Inglés. O sea, lo enviamos a casa o lo recoges, así que les vamos a facilitar mucho la tarea, y los niños ya andan locos con el catálogo. Sí, ¿no? Os pregunto, sí. Bueno, pues desde julio, más o menos. Sí. Una de las personas que implantó el bilingüismo en la Comunidad de Madrid, que las mates y la lengua se dan en español. Sí, eso se da en español. Eso se da en español. Se da ciencias, se da en inglés. Se da inglés también, se da arte en inglés también, y luego la asignatura de inglés es lo que se da. Pues está maravillosamente bien, y no critiquemos, insisto, las pocas cosas que hacemos bien. Yo insisto. El afán crítico de los españoles ya a veces roza. Yo tengo a mis 2 hijos en el sistema bilingüe, estoy encantada con el sistema bilingüe. ¿Y cómo hablan inglés? Bueno, yo mi hija de 6 años te puedo decir que entiende y ve perfectamente todo en inglés. Pues fíjate qué maravilla en un colegio público. Ahora también te digo, si eso desde casa no se apoya o no se refuerza, es que los padres también tienen una responsabilidad. Los niños son esponjas, oye. Sí, no, pero que hay mucha gente que se queja porque alguna vez se tenía que implantar y les ha cogido, han tenido la mala suerte de que les ha cogido. Que te coge con 10 años, quieres decir, y no con 2 cuando entras en el sistema. Claro, cuando entras en el sistema con 2 es una maravilla. Contraponerlo a lo que yo sufrí en Baleares. En Baleares no te dan las clases, te dan el 90% de las clases, en estos momentos el 90% de las clases no en catalán, no en mallorquín, menorquín y vicenco y formenterés, sino en catalán. Y los niños son auténticos iletrados en español. Y sobre todo una cosa fundamental, Eduardo, libertad. Tú estás hablando de libertad lingüística. He puesto el caso de un colegio público en Madrid donde se dio la libertad de votar y de elegir esto. En todos se da la libertad. Pero digo, con el catalán, ¿a dónde vas? ¿A Nueva York? ¿A Moscú? ¿A Pekín? ¿A Singapur? Es que al final no aprendes en nada. ¿A Suiza? ¿A Dinamarca? ¿A Noruega? ¿Dónde vas a catalán? ¿Con el catalán? Ni siquiera muchas partes de Cataluña. Bueno, de momento vamos a saludar a Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, Juan Pablo? No en catalán, sino en castellano, en español. Bueno, la última hora de la información, ¿por dónde pasa? Bueno, la resaca después del Día de la Constitución. Ayer, Rosana, los partidos mantienen sus posiciones respecto a la Carta Magna. Pablo Iglesias acaba de estar en la cafetera en Radio Cable. Dice que, prácticamente lo mismo que ya ha dicho. Ya le han aclarado que son 38 años. Es profesor de ciencia política. No son 28. Profesor de ciencia política. ¿Qué enseñará este sujeto miserable a sus alumnos? Ayer tuvo un mal día, hombre, que estaba desde su chalet. Hombre, se le veía fónico. Gripe. Bueno, perdón, y el día que dijo, en un debate presidencial, dijo que en Andalucía ha habido un referéndum secesionista en la transición. O sea, ese es profesor de ciencia política. Hijo de la LOCSE. Bueno, es un jeta. Bueno, dice Pablo Iglesias que Podemos está dispuesto a hablar de la reforma de la Constitución, sí, pero que sí PP, PSOE y Ciudadanos quieren hacer cambios, sin contar con ellos, que van a forzar, evidentemente. Ya lo dijo ayer, el referéndum sobre esos cambios, que si lo piden, ya saben ustedes, pasa por 35 diputados, entonces sí habría que hacerlo sí o sí. Bueno, esperábamos también conocer esta mañana la postura del Gobierno
después de que Mariano Rajoy ayer enfriara algo el debate sobre la reforma constitucional. Hemos estado escuchando a Íñigo Méndez de Vigo, que está en Radio Nacional. Lo que pasa es que solamente le han preguntado por el informe PISA, que es verdad que ha despertado muchos titulares, posiciones, etcétera, etcétera. Considera que bueno, la educación española está muy bien, dice que está satisfecha, avanza que nadie va a estudiar un MIR de profesores, esta es una de las cosas que ha dicho, y que los cambios que se hagan en educación irán en el Consejo de Ministros a finales de este año, así que habrá cambios en materia educativa en los próximos días, bueno, en este mes de diciembre. Más cesiones a la izquierda, ya lo veréis. Habéis hablado del tema bueno, lo que va a hacer el gobierno ante el desafío de los ayuntamientos, 350 ayer en Cataluña que decidieron ponerse a trabajar en el día festivo de la Constitución. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, va a comparecer ahora dentro de un rato ante los medios de comunicación. Acaba de hablar aquí en el radio Alejandro Fernández. Hay que ver si finalmente se van a tomar o no acciones legales contra este individuo que ayer quemó un ejemplar de la Constitución española en Rubí, en Barcelona. Y Soraya Sáez de Santamaría, tampoco es noticia que viaje toda la semana. Hoy viaja, hoy está en Barcelona, en la ciudad condal, tiene un despacho allí, justo al lado de Enric Millo, en la delegación de gobierno. Tiene acto, va a ser por la tarde cuando empiece ya a mantener contactos con el líder del PSC, con Miquel Iceta y con Inés Arrimadas de Ciudadanos. La vivienda, que sigue subiendo un 4% en este tercer trimestre, sigue subiendo la vivienda en nuestro país. Y una noticia que acabamos de conocer, que es desde luego llamativa: 11 detenidos por una red de distribución y venta de cocaína dirigida, una red de distribución y venta, hay muchas en España y tal, pero esta estaba dirigida por un preso desde una cárcel en Málaga. Bueno, madre mía, sí. ¿De película? De película, eso pasa en las pelis. Eso pasa en Narco, ¿no? En otros países. Sí, la peli está rodada en España. Muchas gracias, Juan Pablo. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Te veo ya cargada con las revistas del corazón. Todas las revistas, todas las novedades. Tenemos la prensa rosa. Bioreina, tenemos una reina biológica que se ha dejado ver en la portada de semana, una de estas nuevas apariciones en las que aparece con el fular bien alto para que no se la reconozca. Ha estado en una feria de cultura y ¿Pero va con pasamontañas o cómo? Esta vez es verdad que es ella, no son las niñas, pero sí, lleva el fularí puesto alto, tapándole bastante para que no se la reconozca. Ya sabemos que en su vida privada Leticia insiste en... ¿Que le reconozca con un burka? Pero lo que me llama la atención, y además ahora lo vamos a comentar en la Crónica Rosa, es por qué no hay fotografías en las redes sociales. Es algo que siempre se pregunta Alaska, dice, no ha estado porque no hay constancia gráfica. Pues resulta que en muchas ocasiones la gente la debe ver y no la debe reconocer. La verdad es que está irreconocible, sin maquillaje, ¿eh? Se parece bastante poco a lo que nos tiene acostumbrados. Hablaremos de ella, hablaremos de las revistas del corazón, porque es miércoles, han salido todas. Ya tenemos las declaraciones de María José Campanario de lo que le ha pasado. Yo estoy fascinada, de hecho, sabes que soy una gran fan de Ola y de concretamente Roseta del Valle, que es una de sus principales redactoras. María José Campanario ha tenido una reacción alérgica a ella es alérgica al látex, le dio una alergia, le tuvieron que poner un medicamento para contrarrestar esa alergia y ese medicamento ha estado a punto de provocarle una septicemia, que es una enfermedad que puede llevarte a la muerte. Sí. Bueno, pues ella dice lo del culete, ella lo explica así, ¿no? Porque claro, la inyección se la pusieron en la zona donde se ponen las inyecciones. Así que hablaremos de esas palabras que se utilizan tan hola, ¿no? Tan interesante. Y luego tenemos que hablar del culebrón Fonsi. Ahora ya es un triángulo, ahora es Fonsi, Alba, Feliciano, ¿vale? Dice Alba, lo último, que estaban Fonsi y Feliciano compinchados. Denuncia amenazas de muerte por parte de Fonsi, o sea, ya se está poniendo la cosa de juzgado. Y bueno... Mira, Fonsi Nieto es amigo mío, es incapaz de amenazar a una mosca. Sí. A una mosca. Esa chica me da miedo. Da una mosca. Yo ya estoy... Ahora, mientras Feliciano lo que hace es en Instagram colgar trozos de libros o pues cosas que él va leyendo, y la última dice algo así como me he enamorado de locas, o sea, de personas locas. Bueno, un follón. Para terminar, decir que Antonio Guterres tiene que estar preocupado porque Brangelina aspira a su puesto, secretaria general de la ONU. Parece que es lo último que quiere hacer la ex señora de Brad Pitt. Todo esto en la Crónica Rosa. ¿Y no nos vas a contar nada más? ¿Te parece poco? Nada más, ¿no? No podemos contar. De Hughes, dices, de nuestro adorado Hughes. Sí, hombre. Aparece es que no hoy en la prensa rosa. No es un personaje muy conocido, porque no sé. Me refiero en foto, porque fíjate, por ejemplo, se lo acaba de enseñar a Dieter, y Dieter, que conoce a Hughes perfectamente, dice, ¿quién es? Sí. Pues es 10 minutos que nos descubre esa exclusiva. Parece que la periodista, la presentadora Marta Fernández, yo no la sigo la pista. En 4 está. Muy buena, pues, es una extraordinaria periodista ahora y escribe maravillosamente que bien. Hughes era nuestro pinchonesco colaborador
colaborador hace nada, hace unas pocas semanas. ¿Y les han pillado? Les han pillado, sí, muy... No me ha contestado Hughes una pareja muy periodística. Está absolutamente alucinado, me da la sensación con el reportaje que publica 10 minutos. Les decimos a 10 minutos, ya lo hemos hecho, por cierto, que él es Hughes, no un joven moreno atractivo, que además lo es también, ¿eh? Bueno, y pues que nada. Nos está escuchando seguro, además. Pues vamos a seguir escuchándote a ti ahora, Isabel González, hasta las 12 del mediodía. Nosotros regresaremos aquí a las 6 en punto. Te adelanto ya, Dieter, que nos dicen los oyentes a través del Twitter que el licor Luisita ya existe, ¿eh? El Luisita así ya que existe. ve buscando el otro año nombre, que viene, ¿vale? vamos, ve buscando otro nombre. Ese va al siguiente. Ana Samuel, muchas gracias, buenos días. Eduardo Inda, muchas gracias. Javier, te escuchamos a partir de las 6. También aquí mañana mismo. festivo. Bueno, pues mañana estaremos aquí con todos ustedes. Hasta entonces.